planilla, por ende terminaría en diciembre recibiendo la misma cantidad que recibe mensualmente. Eso no es cierto, porque además hemos cuidado que en el decreto legislativo, en la tercera disposición transitoria, se consigne muy claramente que en ningún caso, ningún oficial ni miembro de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional dejará de percibir aumentos. Es más, por ejemplo, hemos creado para aquellos que van a ir a combatir al BRAEM, por razón de la actividad riesgosa que desempeñan, un pago bajo el concepto de bono adicional mayor al que recibe, por ejemplo, un oficial que desarrolla sus labores en Lima o desarrolla sus labores en Piura. Entonces, este es un aspecto, y le agradezco la pregunta porque sirve para aclarar que aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que vayan a efectuar sus labores en zonas de emergencia, en donde arriesguen su vida, se ha dispuesto en este decreto legislativo que tengan un pago adicional mucho mayor al resto de oficiales. Es decir, un capitán que presta sus servicios en Lima ganará menos que un capitán que presta sus servicios en el BRAEM. En ese sentido, el gobierno es absolutamente consciente de la sacrificada labor que desarrollan los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y por esa razón se ha adoptado esta medida que puede ser constatada, verificada en el decreto legislativo que hace la reforma salarial. Premier, ¿cómo está? Buenas tardes. José Hidalgo de Canal 4. Premier, justo usted también aseguró que existe este aumento porque está presupuestado. No sé si puede ser una indirecta con el aumento que también se prometió para el Poder Judicial y que en este caso aún no está presupuestado. ¿Va a haber algún alcance sobre este aumento o aún no se sabe? Bueno, no es el tema que queríamos hablar ahora, pero sí quisiera decirles que el gobierno está atendiendo todos los aspectos vinculados a asuntos remunerativos. El tema del Poder Judicial es un tema pendiente, en este momento no está en la ley de presupuesto y estamos evaluando y queremos conversar. Yo por eso lo señalé en la mañana, teníamos una reunión con el presidente San Martín, esto no se ha podido realizar, aparentemente ha tenido problemas de agenda el presidente del Poder Judicial. Yo espero que podamos reunirnos prontamente para ver las mejores salidas que permitan, desde el punto de vista evidentemente financiero, desde el punto de vista de equilibrio fiscal que está establecido en la Constitución, que podamos también tener una salida al tema remunerativo del Poder Judicial, sobre el cual el gobierno tiene el mayor interés. Buenas tardes con todos los ministros. Julio Cisneros, de RPP. Dos consultas, básicamente una dirigida al jefe de... Bien, entonces hemos podido escuchar en esta conferencia de prensa del Premier con los ministros de Defensa y del Interior sobre este aumento salarial para las Fuerzas Armadas y la Policía, en donde se encuentra el subsidio de fallecimiento, la misma remuneración del personal caído, el financiamiento, la compensación por tiempo de servicios también. Esto modifica el régimen pensionario, sin duda, de los oficiales y los soldados, los que menos ganaban. Hay un aumento que se viene dando con prudencia fiscal, sustentado con los ingresos del Estado, y definitivamente esto es parte de lo que viene a ser este aumento salarial para las Fuerzas Armadas y la Policía, que, como hemos escuchado, no va a haber ningún problema para los que se encuentran en planilla, porque el pago se va a partir de este mes. Vamos a hacer una pausa. Gracias, buenas tardes. Momentos previos a la conferencia de prensa donde, como se observa, el primer ministro Juan Jiménez, el ministro de Defensa Pedro Cateriano y el ministro del Interior Wilfredo Pedraza van a explicar la escala remunerativa de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional referida a sueldos y pensiones. Son especificaciones, son detalles que se van a brindar para aclarar mejor esta escala remunerativa que ya se ha decidido aplicar y que apareció el sábado en el cuadernillo de normas legales del Diario Oficial El Peruano. Reiteramos, esta es la sede de la presidencia de ministros, donde el primer ministro precisamente empieza la explicación sobre esta escala remunerativa. Algunos anuncios importantes vinculados al sector defensa e interior. Está el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza.
queremos dar cuenta a ustedes y a la opinión pública sobre la reforma de pensiones y la reforma de remuneraciones del sector defensa y la Policía Nacional del Perú. Esta es una reforma muy importante. Después de más de 30 años se ha llevado a cabo una reforma que creemos que va a significar la repotenciación del sector defensa y del sector interior para efectos de poder tener instituciones tutelares del país como la Fuerza Armada y la Policía Nacional de cara a los próximos 30 años. Esta es una reforma que va a significar efectivamente, y quiero ratificarlo con ese énfasis, la proyección de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para los próximos 30 años. Es la reforma del tercer milenio. La reforma, evidentemente, tiene una serie de componentes. Me estoy refiriendo en general al paquete que ha organizado el Gobierno en relación tanto al sector defensa, con la Ley de Ordenación y Funciones, la Ley de Modernización de la Fuerza Armada, la Ley de los Institutos Armados, la FAP, la Marina y el Ejército, la Ley de Situación Militar, en fin, y tanto también en el sector interior, con la Ley de Organización y Funciones del Ministerio, la Ley de la Policía Nacional, la nueva Ley de Carrera, la Ley de Situación y la Ley de Régimen Disciplinario. Todo este paquete normativo se afianza en los principios constitucionales, se afianza en la vocación democrática del Gobierno y, por supuesto, buscamos, repito, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para el tercer milenio. Hay importantes componentes de esta reforma vinculados al desarrollo tecnológico, al desarrollo de gobiernos, de cooperación gobierno a gobierno, en fin, una reforma, repito, democrática, constitucional y que enfatiza los principios rectores que presiden estas iniciativas en el país. En particular, una reforma muy importante es la reforma de remuneraciones y pensiones. Vamos a dar detalles, si ustedes lo consideran, en las preguntas. De momento quisiéramos señalar que esta reforma optimiza las condiciones de trabajo del personal militar y policial, establece un régimen remunerativo y de pensiones respetuoso de los derechos fundamentales del personal policial y militar, implica por supuesto un incremento de remuneraciones progresivo, gradual, que va a implicar una erogación fiscal importante, pero necesaria para el país a efectos de adecuar las Fuerzas Armadas y la Policía a estos propósitos. Es una reforma coherente además con los principios constitucionales y económicos de equilibrio presupuestal, de equilibrio financiero, de respeto a este principio fundamental del país, porque no pueden existir aumentos de remuneraciones que no se encuentren presupuestados y que no cuenten con el financiamiento adecuado, y en este caso sí lo tienen. Es una reforma de gran impacto, además por una serie de componentes como el subsidio de fallecimiento, el personal militar y policial que por razones de servicio pierdan la vida, sus familiares, su viuda va a continuar con la misma remuneración que percibía el oficial o personal subalterno que sea caído en servicios. Esto es muy importante además para dar la moral que requieren las tropas y requiere la policía para enfrentar el trabajo que desarrollan, que es un trabajo de alto riesgo, como ustedes saben. También es importante anotar la incorporación, además, del componente de compensación por tiempo de servicios, que en este momento, a partir de esta ley, ya van a tener los oficiales y el personal subalterno, tanto de la Fuerza Armada como la Policía Nacional del Perú. Para los detalles, voy a presentar al ministro de Defensa y luego al ministro del Interior y luego las preguntas que ustedes requieran. Ministro. Gracias, señor primer ministro. Como lo ha señalado el presidente del Consejo de Ministros, esta reforma que otorga un aumento para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y que modifica el régimen pensionario, es una norma fundamental para el progreso y desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que cumple con lo prometido por el presidente Humala, en el sentido de que esta reforma iba a hacer más justa la escala salarial de la pirámide al interior de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En ese sentido,
el mayor énfasis económico que ha puesto el gobierno a través de este decreto legislativo es que las remuneraciones de comandantes hacia abajo crecen en una mayor proporción que las de los coroneles, señores generales y vicealmirantes. Entonces, en este sentido, este es un aspecto que prometió el gobierno y que ha cumplido. Además, como lo ha señalado el presidente del Consejo de Ministros, este es un aumento que tiene como rasgo distintivo la prudencia fiscal. Está debidamente sustentado con los ingresos que obtiene y obtendrá el Estado y que se dará en etapas. O sea que en términos generales, repito, incrementa la pirámide en los sectores de los oficiales y soldados que menos ganaban. En segundo lugar, ratificar lo que ha señalado el señor presidente del Consejo de Ministros, en el sentido de que esta reforma no viola ningún derecho constitucional ni laboral y por el contrario mejora aspectos relacionados a los salarios que venían obteniendo los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Adicionalmente, hay modificaciones muy importantes. Una de ellas la ha mencionado el señor presidente del Consejo de Ministros. Es el referido a lo que va a ocurrir con las viudas o familiares de aquellos oficiales o soldados que mueren en acción militar. Actualmente, si fallece un soldado u oficial, bajo el esquema que a partir del día de mañana quedará al margen, la Caja Militar y Policial asumía el pago de esa pensión a la viuda o familiares del militar caído. Con esta nueva reforma, ya sea el Ejército, la Marina o la Aviación o la Policía Nacional en su defecto, asumirán el pago de esa pensión, que será siendo respetada hasta el cumplimiento de los 30 años efectivos de servicio. Es decir, si un oficial en combate fallece con el grado de capitán, ese pago lo asumirá el Instituto Castrense al cual pertenece y seguirá incrementando como si el oficial hubiese estado en actividad hasta la finalización de sus servicios. Este es un cambio sumamente importante y fundamental que sin duda alguna va a retribuir el heroico trabajo que desempeñan los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, sobre todo ahora en la lucha contra el terrorismo. Debo decir, por lo tanto, que aquellas declaraciones en el sentido que han habido rebajas para los derechos que tienen las viudas son absolutamente falsas. Lo que se da con este decreto legislativo es todo lo contrario, un reforzamiento para que, repito, las víctimas familiares y las víctimas de los oficiales o soldados caídos en acción de armas se vean protegidos y amparados por el Estado. Adicionalmente, en el aspecto pensionario, este decreto legislativo también respeta todos los derechos de aquellas personas que en la actualidad vienen percibiendo sus pensiones. Repito, este decreto legislativo que reforma el sistema pensionario respeta todos los derechos que a la fecha vienen percibiendo y que son pagados por la Caja Militar Policial. Otro compromiso que asumió el gobierno fue el de no cerrar la Caja Militar Policial, y este decreto legislativo no la ha cerrado. Lo que establece este decreto legislativo en el aspecto pensionario es que ha cerrado respetando la pensión renovable que vienen percibiendo